Es más fácil obtener esclavos blancos que esclavos negros, según lo que se decía en aquella época entonces. Un esclavo negro se compra contra alcohol, dinero, a los jefes de tribu mismo. Los negros son capturados después de cacería que duran largas semanas en condiciones muy difíciles dentro de la sabana y los bosques africanos. El rendimiento es muy malo. La mayoría de los cautivos mueren antes de llegar a los barcos. Las pistas están llenas de trampas y hoyos y la mayoría de los cautivos mueren durante el viaje por mar, antes de llegar en las ciudades irlandesas y escocesas. En la edición de 1796 del diccionario de Vulgar Tang, se puede leer que se define a los esclavistas como personas que roban niños para enviar a los asentamientos de las Indias occidentales en las plantaciones, y eso se hace a bajo costo. Es mucho más rentable que de ir a buscar a los negros. De acuerdo con la historia de los Estados Unidos de Edward Cheming, 10,000 niños fueron deportados y enviados a los Estados Unidos en 1670. Eran niños robados. Michael Hoffman evoca el comercio de Henry Bryan, capitán en 1670 de un barco que hacía comercio de Inglaterra con el estado de Carolina en los Estados Unidos y por la India. La mercancía se entregaba a las Indias occidentales británicas a cambio de un cargamento de azúcar, el cual se llevaba a Londres. El capitán llevaba a bordo 300 esclavos blancos en cada viaje. Un esclavo blanco vale en este momento 7 libras de tabaco. Un esclavo blanco puede cambiarse en el continente americano por un cerdo. En las Indias occidentales británicas, desgraciadamente, los esclavos blancos mueren en el año de su llegada. El historiador Richard Dunn demuestra que las plantaciones de azúcar británicas eran consideradas como la tumba de los esclavos blancos. También dijo que la trata de blancas se estaba llevando a cabo por altos miembros políticos de la corona británica. En 1615, el Parlamento inglés, apoyado por Carlos I, da todo el poder a los magistrados para llevar a cabo la deportación de los ingleses más pobres. Bajo el reino de Carlos II, en 1630-1685, incluso el país de Gales, nadie se salva de este comercio sucio. En el siglo XIX, economistas ingleses hacen hincapié a la legitimidad de los blancos en la esclavitud, porque el trabajo de los esclavos permite el desarrollo de la economía británica y promueve la expansión del imperio británico. En 1618, los aristócratas solicitaron en la Junta de Londres que los niños de la calle fueran deportados a Virginia. Y esto durará hasta el siglo XX. Entonces, vemos aquí que las primeras víctimas de la esclavitud fueron los blancos y esencialmente los pobres blancos ingleses para poder rentabilizar las colonias de América. Y aquí les voy a dejar los nombres de los barcos que hacían comercio de los esclavos, tanto de los negros como de los blancos, pero especialmente de los blancos, de Inglaterra, entre el periodo de 1702 a 1806. El Joseph en Archipel de Joseph Samuel Ferguson, María y Abigail por Justus Bosch, John Catherine por Rodrigo Pacheco, el Barbadose, Lidia de Nathan Levy y Abraham Hart. Ambos tenían más de 64 barcos y la lista es interminable. Hay que leer el libro de Serge Beckett, Diario Libre, en el cual él explica los inicios de la esclavitud de los negros, los cuales afectaba el comercio. Y él demuestra
que era más rentable el comercio de los esclavos blancos. Es un hecho muy triste de la historia y muchas personas han sufrido de la esclavitud. Pero nunca, 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 nunca se menciona que también los blancos sufrieron de esta inhumanidad. Les voy a mencionar uno de los mayores traficantes de esclavos, para que sepan ustedes quién está involucrado en esto. El gran filósofo y escritor del siglo XVIII, Voltaire, cuyo verdadero nombre es François-Marie Arouet. Voltaire era considerado como un espíritu universal que había marcado su siglo con sus obras. Y fíjense que él era un firme defensor de la libertad individual y de la tolerancia. Él era dueño de esclavos. Desgraciadamente, en la historia fea de la esclavitud, hubo más esclavos blancos que negros. Pero el que dice esto hoy es obligatoriamente un racista. ¿Qué giro toma la historia en realidad cuando alguien quiere decir la verdad? Estemos atentos y al tanto de todo.